Hola, benvingut i benvinguda a Històries de Cora. Amb Maria Jesús González alçarem el vol. Noves entrevistes i somnis l'ompliran d'honor. Entra, que ja comença. Buenas noches, bienvenido y bienvenida a Historias de Cora. Soy María Jesús González, en radiocornellá.cat, sintonía 104.6 FM. Recuerda que puedes escuchar Historias de Cora cada vez que quieras en los podcasts que quedan grabados en la sección de mi programa después de cada emisión. Y hoy tenemos un programa muy especial con Andrea Zambrano. Tengo el honor de compartir estudio con ella para hablar de la violencia invisible a los niños. Bienvenida, Andrea. Hola, encantada de estar aquí. Quiero contaros que Andrea Zambrano es coach coactiva, certificada por ICF, abogada y escritora. Antes de hacerse experta en vínculos, se dedicó al derecho durante algunos años y decidió colgar la toga para dedicarse a algo que tuviera más sentido para ella. Y encontró su sitio en el mundo del coaching, del crecimiento personal y la espiritualidad. Ha escrito Educar es emocionar y El valor de cuidar junto con Ángeles Jové. Está especializada en detectar y nombrar las violencias invisibles en las relaciones y en el mundo. Su objetivo, construir vínculos de calidad, empezando por uno mismo. Así que hoy, con mucho honor, os presento un programa que pretendo que cree puentes a generar relaciones más ligeras, más fáciles, pero porque nos lleven a relacionarnos desde un lugar mucho más auténtico y generen redes de posibilidad y que a la vez, en consecuencia, puedan crear un mundo donde sea mucho más fácil y bonito construir nuestras vidas y poder ir generando y haciendo realidad nuestros sueños. Es bonito, Andrea, sentir y vivir como cada entrevista se convierte en un puente para la siguiente. Y así es como pasó contigo. De una entrevista anterior se abrió el camino para llegar a ti. Te recomendaron y aproveché la sabiduría que me transmitieron, que nos traías y tu lucidez para acompañar a los más pequeños, y no lo dudé. Yo ya sabéis que me dedico a la educación y para mí es muy importante y cada día entiendo más el valor y la importancia del respeto con los más pequeños, con los que van a recibir esa herencia bonita de lo que les dejemos, y ese trato es fundamental. Es un puente brutal a luego construirlo. Y después de abordar el miedo en 2 programas anteriores en los niños, sentí que muchos miedos vienen fomentados por la manera de acompañar a los más pequeños. Así que no dudé en que hoy el programa, junto a ti, nos ayudaría a dar un paso más en ese acompañamiento. Me gusta mucho ver cómo las historias acaban figurando en la siguiente y todo al final está hilado por un hilo de oro y que une todas las entrevistas, y que parece que de historias pequeñitas al final acabamos tejiendo una historia que es muy grande, que nos ayuda al final a volver a nosotros y acercarnos a la vida de una forma mucho más sana, con confianza y ligereza. Así que hoy, con esta intención, a ti que me oyes te traigo el programa de hoy
y con la intención de poder acoger nuestra historia, la propia, y redireccionarla a través de estas temáticas que nos aterrizan de forma distinta a la vida. Hoy, otra llave fundamental para poder honrar el acompañamiento que hacemos a los más pequeños. Así que vamos allá, Andrea. Me gustaría empezar, porque es como muy impactante la temática del programa, aclarando qué es esto de la violencia invisible, qué son las violencias camufladas a los niños y por qué es importante nombrarlo de esta manera que tú lo haces. Pues la violencia invisible es violencia porque está normalizada. Entonces, cuando hemos normalizado según qué paradigmas, según qué creencias y forma de ver a los niños, no la percibimos. La sentimos, pero no la percibimos. Y digo que es violencia invisible también porque afecta a cosas que no son tangibles. No es que alguien te dé un golpe, ¿no? Que es como muy visible si tienes un moratón o sangras incluso. La violencia invisible no se ve con los ojos, pero se siente y genera mucho trauma. Y no lo sabemos porque nos hemos acostumbrado a vivir en un entorno que yo digo muchas veces violento y traumático y lo hemos dado por válido. Así es cuando lo decías, ¿no? Son situaciones que no son evidentes porque estamos como muy acostumbrados a relacionar violencia, ¿no? con algo como muy traumático, pero como muy visible, como muy, muy físico, ¿no? Sí, o como muy impactante. Y la mayoría de veces el trauma no viene por impactos grandes, sino por pequeños impactos sostenidos en el tiempo. Es decir, que no es que un día mi padre me dijera no sé qué, es que cada día en mi vida a lo mejor nadie me miró, o nadie me reconoció, o incluso aquello que no sucedió en mi infancia, sí. Mira, fíjate si es invisible, puede haber dejado una huella en ti que haya afectado a tus relaciones, a tu autoestima, a tu forma de relacionarte con el mundo, a la visión que tienes de ti mismo. Entonces, abarca muchísimas cosas la violencia invisible. Y son muchas las heridas que van quedando como camufladas y que luego, como hemos ido hablando en muchos programas, se activan con la vida, con las experiencias, con las relaciones. Yo cuando te escuchaba, Andrea, en algunos de tus posts y oía hablar del sistema educativo, sentía que todos, cuando oímos hablar de sistema educativo, enseguida pensamos en las escuelas. Pero yo creo que tú hablas del sistema educativo con una perspectiva mucho más global. Porque la educación y el sistema es algo que nos engloba a todos. Es un sistema que afecta directamente a los núcleos familiares. Así que desde el concepto global me gustaría introducir la siguiente pregunta y que pudiéramos reflexionar en cómo influye nuestro sistema educativo en general, nuestra forma de educar, la que hemos heredado en el desarrollo de los niños. ¿Podrías especificarnos o compartir cómo entiendes, cómo lo entiendes? El sistema que hemos heredado, el sistema educativo en global, ¿cómo crees que nos afecta esta herencia? Bueno, nos afecta en todo, porque al final es el contexto donde vivimos. Es como, siempre digo que si nosotros somos peces, la cultura es el agua, es donde nadamos. Y la cultura, yo lo digo mucho en redes, la que vivimos es tóxica. Esa agua está intoxicada con muchísimas cosas que no vemos porque nos hemos acostumbrado a esa agua, pero existen. Entonces, en el sistema educativo, ¿qué es para mí? Bueno, lo primero que educa es la familia. Eso es lo primero que educa. O sea, no es solo los colegios. De hecho, los vínculos se forjan en la familia. Porque tu madre es el primer vínculo de tu vida. O sea, la madre, siempre lo diré, tiene un papel fundamental aquí. También el padre. Pero el primer vínculo de tu vida es tu madre. Y tiene una influencia potentísima en ti. Y bueno, claro, luego está el padre. ¿Cómo se relacionan padre y madre? Y el contexto y la relación que tengan van a influir en ese niño. Y luego está el colegio, por supuesto, que ya es como... el niño empieza a entrar, a socializar y a entrar en el mundo más allá de su familia, ¿no? En la cultura en la que vivimos. Y luego, por supuesto, todo educa. Es decir, nosotros los adultos y el sistema
colocamos en un sitio a los niños, los percibimos de una manera, los tratamos de una manera, los colocamos en nuestra mente de una manera, tenemos ciertas creencias sobre ellos. Todo esto llega, forma parte de ese agua en el que nadamos todos. No sé si te he contestado, ¿eh? Sí. Bueno, al final es primero entender que la educación es algo que nos implica a todos, que continuamente los niños están en diferentes contextos, pero que hay un núcleo que es fundamental, que es el familiar, y donde esos vínculos con los que va creciendo y los que se van construyendo, porque son vínculos que vamos construyendo diariamente con nuestro cotidiano, hay algo que va determinando cómo ese niño se ubica, esa niña se ubica en la vida. Y hay un padre y una madre con una herencia, con una mochila que determina cómo empieza a generar esos vínculos con sus hijos. Totalmente. Siempre digo, siempre hablo de la misma metáfora, que es la metáfora de la semilla, porque la forma que yo tengo de ver a los niños, a las niñas, es como una semilla, y que eso implica que ya desde que nacen tienen todos los recursos que necesitan para convertirse en aquello que están llamados a ser, porque todos están llamados a ser algo, y todos tienen un potencial, todos tienen un propósito, todos van a dar sus frutos, ¿no? Entonces, el contexto donde plantes la semilla va a determinar en gran parte cómo florezca esa semilla. Y el contexto, el primer contexto es el padre y la madre, con todo lo que implica eso, porque como bien dices, tienen sus propias experiencias, sus propias creencias, sus propias mochilas, y les ha condicionado enormemente cómo ellos fueron educados por la abuela y el abuelo. O sea, al final hay una herencia transgeneracional muy importante. Y estamos muy condicionados por esto y no somos conscientes. Una vez más, es invisible. Pero lo vemos cada día. Sí, para mí es como núcleos, ¿no? que están afectados por otros, ¿no? Y es verdad que la familia tiene toda una herencia que le ha impregnado, que le ha afectado, ¿no? Y con lo que es como si te pusieran una caja de herramientas o las cartas para jugar, y eso es con lo que tú cuentas, ¿no? Y a mí me gusta porque es como tu invitación es, bueno, tú partes, ¿no? de una mochila, pero eres tú quien decide qué hacer con toda esa herencia que traes, ¿no? Y yo creo que nos invitas como a una reflexión de ser consciente de lo que tú llevas, de lo que tú entregas, porque la responsabilidad es muy grande, ¿no? Porque, no sé, ahora me venía, ¿no? Cuando compartías muchas personas, o yo misma, cuando comparto profesionalmente con compañeras o cuando hay algún caso que me preocupa, digo, ostras, es que esta historia, es que cómo no va a ser así, ¿no? Pero por otro lado, creo que justo nos unimos, justo nos sentamos, justo nos encontramos para poder generar algo distinto con todo eso que cada uno traemos. Y creo que somos como puentes para abrirnos los ojos y darnos cuenta que nuestras mochilas sí que nos influyen, pero no nos tienen que determinar. Tenemos que ayudarnos a abrir los ojos para decir, bueno, yo aquí delante tengo una semilla preciosa que es un tesorazo, y que si yo no quiero que vuelva a vivir lo que yo viví, ¿no? Y eso solo se puede transformar si yo empiezo a despertar una mirada distinta, a mirar mi historia y mi vida de otra manera, para empezar a mirar la de mi hijo o la de mi alumno de una manera muy distinta, y enseñarle que él con su historia también puede darle la vuelta, puede hacer algo genial. No sé si me explico, Andrea. Sí, se trata de tomar conciencia de tu historia. Muchas veces es hacer visible lo invisible. Esto es lo que yo veo con muchos de mis clientes, ¿no? Que no se han parado a cuestionar y a pensar la realidad en la que vivieron. Tienen una realidad muy sesgada, ¿no? Y cuando realmente empiezas a visibilizar todas aquellas carencias y todo aquello que no sucedió, y todas esas mochilas, ¿no? que decimos, claro, es cuando realmente puedes ser consciente de tus heridas, de tus y la gente herida hiere.
La gente herida hiere. Esto es lo que muchas veces no lo sabemos. Y es así. Cuando yo he recibido violencias, y todos los hemos recibido, porque en el mundo en el que vivimos se educa con violencia, y ahora también desarrollaré un poquito más esto, porque no es que vayamos... Sí. Conscientemente ni directamente. Son violencias invisibles, ¿no? No hablo de golpear a los niños, sino de violencia. Sé que suena muy fuerte, pero esas violencias como la obediencia, como el castigo, que son violencias... es en lo que nos hemos criado todos, ¿no? Entonces, todos estamos heridos de alguna manera, y la gente herida hiere. Entonces, si tú no eres consciente de tus heridas y de lo que haces para no sentirlas, ¿sabes? No vas a volver a perpetuar lo mismo con tus hijos. Inconscientemente, simplemente porque no eres consciente de lo que has vivido, no has conectado con tu herida. Y es lo que has aprendido. Es muy bonito el mensaje que nos entregas, porque es muy diferente. Yo creo que hemos criminalizado mucho la herida, no sé si es la palabra más correcta, pero yo he vivido mucho ocultando todo aquello que para mí era reflejo de fragilidad, hasta que descubrí, porque me rompí en pedazos, que la fragilidad era la grieta por la que podía empezar a resurgir esa parte de mí lúcida que quería ganar terreno, pero que no lo podía hacer si yo no acunaba esas heridas. Y creo que tu invitación es espectacular. Creo que nos tenemos que contagiar de ese, no sé, yo creo que cuando hay una conexión auténtica con lo que tú eres, con tu corazón, las heridas se muestran, pero desde un lugar tan diferente al cómo nos lo han vendido, que incluso hay como una ternura que se despierta para poder acunarlas y acogerlas. Bueno, de eso hablo en mi libro El valor de cuidar, ¿sí? ¿No? Que al final cuidar también es cuidar de esas heridas, sabiendo que están ahí, que son tus vulnerabilidades, que también es lo que nos hace humanos, que también habla de que somos, como seres humanos, somos seres con necesidades. Las heridas vienen de no satisfacer las necesidades que tuvimos en la infancia, y también de esas heridas también nacen fortalezas. O sea, este tema para mí es ser conscientes de que todos tenemos necesidades, saber cuidar de las necesidades de nuestros hijos, porque de eso va, saber cuidar nuestras propias necesidades, que no sabemos ni cuáles son, porque no tenemos ni vocabulario para nombrarlas, ¿sabes? Entonces yo soy a mí me pasa como a ti, pero a día de hoy soy una gran fan de la vulnerabilidad. Creo que solo se pueden construir vínculos profundos, íntimos, de cualquier tipo, con tus hijos, los primeros, desde la vulnerabilidad, ¿sabes? Desde lo que nos hace humanos, desde esas emociones y necesidades que todos tenemos. Sí, me gusta cuando hablas de que nuestros hijos no necesitan padres perfectos ni madres perfectas, necesitan padres y madres. Y creo que es bonito cuando de la mano de tu hijo puede ser testigo que tú te estás forjando junto a él y que él se convierte en oportunidad también para ti. Y es muy chulo porque tú hoy nos traes como un escenario de honor junto a los niños, para que nosotros, junto a nuestro niño, porque a mí me encanta saber que yo no voy sola, voy con mi niña allá donde voy, para poner en escena aspectos que no me permití, que no jugué, y es muy chulo cuando te das cuenta de que al final este temazo de la violencia te abre todo un abanico de posibilidades genial para ti mismo, y luego eso revierte totalmente en los más pequeños. Y bueno, a mí me emociona mucho cuando al final te das cuenta que todo te devuelve, pero como una oportunidad a abrirte de una manera distinta a la vida y a tu vida, ¿no? Y a ti mismo. Es bonito. Yo cuando ibas hablando ahora de cómo nos permitimos lo que necesitamos, yo ahora soy como muy, bueno, iba a utilizar una palabra que quizá era muy poco adecuada, pero soy muy radical en demostrarles a mis hijos que es muy importante ser muy coherente y no me sale la palabra exacta, pero fiel, sí.
Yo ahora soy muy fiel a lo que yo necesito y creo que es el mejor puente a que ellos empiecen a practicar una fidelidad con ellos. Y ellos saben que hay un día, una tarde, que para mí es sagrada porque me encanta bailar, necesito bailar y para mí eso que me costaba tanto, a mí me dolía el estómago solo pensar que yo me tenía que plantear algo para mí. Antes era impensable, algo tan bonito, ¿no?, como dedicarse un momento. Y creo que hablamos mucho de quitar tiempo a nuestros hijos y creo que esa es un puente y es un juego de ayuda súper bonito con el que ellos empiezan a aprender que en su vida ellos son los protagonistas, pero eso es imposible si nosotros no lo somos. Totalmente. Hay que cuidarse, hay que saber qué necesitamos, sobre todo las madres, porque bueno, tú y yo somos madres y sabemos por qué lo decimos y que hace mucha falta, pero desde luego empieza con uno mismo, el cuidado y la coherencia, muy importante también. Sí. Me gustaría que pudieras concretar si lo has comentado, si con los rasgos que has ido, bueno, con los adjetivos que has ido poniendo, crees que ya está definido, pues, pero si crees que puedes matizar un poquito más, ¿en qué crees que se basa nuestra educación? ¿En qué se ha basado nuestra educación? ¿Has hablado de obediencia? Sí. ¿Has hablado de castigo? Sí. Sí. Voy a empezar con la metáfora de la semilla, porque creo que se va a ver muy claro y luego lo desarrollo. Claro, si vemos a los niños como semillas, ¿no? Claro, podemos utilizar el paradigma del escultor, de esculpir a mi hijo como yo quiero que sea, para que encaje en un molde, que es el molde que el sistema educativo ha impuesto, y esto lo vemos en todos los colegios, sin respetar cuál es la individualidad o las características de cada semilla. O podemos utilizar la metáfora del jardinero, que es la de crear el contexto adecuado para cada semilla, respetando quién es, y para que florezca. Y el jardinero hace muchísimas cosas. No es que digamos, es que ahora no tenemos que hacer nada. No, hace muchas cosas, pero desde un lugar diferente. Viendo al niño como una semilla, con sus propios recursos y respetando mucho quién es, o el escultor. Que al final es imposible ser escultor sin deformar la semilla, sin presionar, porque lo que queremos es cincelar a mi hijo como yo quiero que sea, y eso no le permite ser el mismo. Entonces, claro, hay muchas maneras de ser escultor. Para mí el paradigma del escultor es el paradigma de la jerarquía mal entendida y del ganar-perder, de la lucha de poder. Entonces, el padre tiene poder, el niño no. Entonces, lo que hacemos en nuestra sociedad es creer en la obediencia como forma y método de educación, cuando la obediencia es un sometimiento. No está bien enfocado, aunque obviamente hay que poner límites, obviamente hay una jerarquía, obviamente hay una autoridad, por supuesto que sí, es necesario que la haya, pero desde otro lugar, desde el lugar del jardinero, porque desde la obediencia y desde el castigo como forma de educar, estamos haciendo adultos que jueguen al mismo juego, que es el de o someto o soy sometido. Y cuando alguien no hace lo que nosotros queremos, todavía de adultos, les castigamos, les gritamos, nos ponemos agresivos. Al final es un reflejo de nuestra sociedad de cómo nos han educado. Entonces, por eso digo que la obediencia y el castigo son violencia, porque no respetan ni tienen en cuenta las necesidades de los niños. Y esa es la primera violencia. Hay otras fórmulas, quiero decir. Hay otras fórmulas sin caer ahí, pero no las conocemos. Me suscitan muchas, se abren muchas vías temáticas con las que ir completando y complementando todo lo que nos estás aportando, Andrea. Quiero matizar la palabra trauma, que tú la comentas mucho y está muy latente en tu discurso y en el lenguaje que compartes para poder justificar el tema de las violencias camufladas, bueno, yo le llamo camufladas, pero invisibles. Y me gustaría que nos explicaras, nos concretaras por qué genera trauma este tipo de sistema educativo, este tipo de manera de relacionarnos y de acompañar a los más pequeños. Claro, habría que aclarar que es un trauma, ¿no? Pero básicamente cuando digo trauma digo herida, carencia, ¿no? Disfuncionalidad en el desarrollo de la semilla, vamos a llamarle. ¿Por qué genera trauma? Porque el niño no está en el centro,
porque no tenemos en cuenta las necesidades del niño, no las respetamos, no respetamos ni su identidad, ni su libertad, ni sus necesidades, ni les cuidamos como necesitan, sino como necesita el adulto, porque vivimos en una sociedad totalmente adultocentrista. Entonces, desde el momento en el que no tenemos en cuenta sus necesidades y no están en el centro, eso les va a generar un perjuicio. O sea, hay necesidades no atendidas. Y cuando decimos necesidades no decimos deseos, ¿no? Los deseos son una cosa, las necesidades son cosas que se necesitan para el correcto desarrollo de la semilla. Si eso no está, ese niño va a tener carencias, va a tener heridas, no queda otra. Y eso es lo que estamos viendo, porque vivimos en una sociedad donde cada vez hay más adicciones, cada vez hay más trastornos, cada vez hay más depresión, cada vez hay más enfermedades autoinmunes. Y todo esto, y me he quedado corta, es producto de trauma previo. Lo que pasa es que como pensamos que el trauma es como algo muy grande, no nos percibimos como personas traumatizadas. Pero en una sociedad, en una cultura tóxica como la que vivimos, es casi imposible que no sea así. Y para mí el origen es este que estamos diciendo, ¿no? El no tener en cuenta las necesidades de los niños, no ponerles en el centro, no vincularnos con ellos de una forma sana, para ellos. La verdad es que es impactante escucharlo y escucharlo con un lenguaje tan llano pero tan claro. A mí me surgen dudas porque cuando hablamos de poner al niño en el centro, yo creo que a veces para llegar al equilibrio, ¿no? Y cuando venimos de una herencia, de un sistema que ha sido muy censurador, muy castigador, pienso que a veces nos vamos como al otro extremo, ¿no? Y qué supone, no sé, es como, Andrea, ¿qué supone poner al niño en el centro? Porque hay muchas familias que acabamos en algunos momentos sobreprotegiendo a nuestros hijos porque creemos que estamos contemplando sus necesidades y aquí yo creo que a veces nos perdemos un poco. Y si nos puedes aclarar este aspecto, creo que es interesante, que nos puede dar muchas pistas y que seguro que hay muchas personas que ahora nos escuchan que dicen, cuando te escuchaban las necesidades, sí, yo lo contemplo, ¿no? Pero a veces que el niño se convierta en el único centro también es un problema, ¿no? Claro, no estamos diciendo que se convierta en el único centro. De hecho, la sobreprotección no tiene que ver tanto con tener las necesidades del niño en el centro, sino con adaptar la realidad al niño, en vez de dar herramientas al niño para adaptarse a la realidad. Y esto no solo pasa con los niños, yo creo que pasa con muchas cosas en el mundo en el que vivimos ahora mismo. Y por no ser políticamente incorrecta, no me voy a quedar aquí, pero que eso es algo que vemos mucho. Entonces, cuando hablo de poner las necesidades del niño en el centro, me refiero a que son el futuro. Son una semilla que la primera infancia determina cómo se construye tu cerebro, con lo cual las necesidades del niño tienen que ser una prioridad, pero no tienen que ser en exclusiva, no son la única prioridad. De hecho, cuando hablaba del escultor, hablaba de las relaciones de poder, del ganar-perder, ¿no? Pareciera que para que mi hijo, esta es como nuestra mente dual, para que mi hijo tenga sus necesidades cubiertas, yo tengo que quedarme sin las mías, ¿no? Y ahí está el tema. No, nadie tiene que quedarse sin sus necesidades. Las necesidades de toda la familia son importantes. Las mías como madre también. Yo no tengo que sacrificar mis necesidades para que mi hijo satisfaga las suyas. Obviamente en algún momento entrarán en conflicto si queremos hacerlas a la vez. Pero seamos flexibles. O sea, podemos ser flexibles. Es compatibilizar. Es buscar el ganar-ganar. Para mí, el win-win. Claro, es algo tan sencillo como esto. Yo creo que las reglas de la vida ahora mismo, de nuestra cultura, están basadas en el ganar-perder, en el que es a ver quién puede más, a ver quién gana más, a ver quién tiene razón, si tú o yo, o mira, para que yo me salga con la mía, tú tienes que perder. Y no es así, es que podemos ganar todos realmente. Entonces, en la familia igual. Obviamente las necesidades de mis hijos, sobre todo cuando son más pequeños, pues claro, son más urgentes, ¿no? Pero luego es una etapa y que podemos ganar todos. Y sobre todo si actuamos como una familia, como un equipo. No, nadie tiene que sacrificar sus necesidades, porque si no llevamos mal, ahí hay violencia. Justo cuando has dicho equipo, yo iba a nombrar el equipazo que me acababa de apuntar. Yo, para mí, ha sido el aprender a ser madre, ha sido a entender que yo tenía que aprender a hacer
de mi núcleo familiar un equipo y a ser equipo con ellos. Para mí la cotidianidad se convierte en un reto en el que, como tú decías, creo que la clave es encontrar el equilibrio. Yo creo que nos esforzamos mucho por esas heridas camufladas que llevamos para intentar demostrar muchas cosas y al final estamos pidiéndoles amor a nuestros hijos cuando yo creo es al revés. Que es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que las relaciones sanas, los vínculos sanos, que ahora te haré más preguntitas porque creo que todos ahí estamos como muy interesados en cómo generar esos vínculos sanos y ahora después vendrán. Creo que se necesitan ambientes donde, como tú decías, todos tengan la sensación de ganar, donde haya un sabor de satisfacción, donde yo me esfuerzo, pero hay una ganancia en mí y en ti. Yo creo que todos. Y creo que el aprendizaje y el acompañarnos ahí empieza a tomar un sentido, ¿no? La vida tiene un sentido y nos encontramos con un sentido, con un propósito. Y venimos de una herencia que supongo que también te referías a esas violencias, ¿no? Donde ha habido tanta culpa, tanto esfuerzo, tanto sacrificio que hemos, no sé, es como si ya viniéramos con una activación en automático que yo por lo menos he tenido que vivir como experiencias como sí que muy traumáticas y muy críticas para pararme y decir, wow, yo ya no quiero seguir con esto, ¿no? Y cómo he funcionado hasta ahora. Y es que no me enteraba de absolutamente nada hasta que la vida me paró y de repente dije, wow, de esta manera es imposible ser feliz, ¿no? Y si yo no soy feliz, es imposible que les muestre un camino de felicidad a los míos. Y ahí es donde empiezas a mover algunas fichas, se me ha ido la I, fichas, y ahí es donde tus hijos empiezan a descubrir que hay otro camino, porque esa herencia o la cambiamos o la seguimos. O la perpetuamos. Sí. Sí, todo lo que has dicho culpa, has dicho sacrificio, has dicho no sé qué más, todo son violencias. Pero es que nos manejamos súper bien con eso, porque es lo que hemos... A mí me ha costado mucho entender, que yo creo que te referías cuando hablabas de dar herramientas, no adaptar la realidad, sino demostrar, acompañar para que el niño descubra todo el potencial ese que hay en esa semilla y que a medida que pueda ir afrontando los retos con tu compañía, acompañamiento, con todo lo que tú le vas ofreciendo, ahí es como que se hace la magia. Y a mí me costó mucho descubrir que yo estaba para acompañar en un camino de libertad. Yo sentía que mis hijos me pertenecían hasta que la vida me los arrebató durante unos días al mes. Y empecé a entender que no, que la confianza era lo único que iba a permitir generar un camino distinto y a ellos allanarles el suyo para empezar a poder ser ellos mismos. Y es muy chulo cuando lo descubres, porque además ahí se bajan todas las banderas, las barreras y todos empezamos a respirar. Bueno, de hecho, yo creo que se trata de eso, ¿no? De las relaciones sanas, de amar en libertad. Y como no sabemos, porque nunca lo hemos experimentado, porque nunca nos han amado en libertad, porque la obediencia y el castigo es todo menos libertad, pues claro, hasta que la vida no te para, dices, ostras, ¿y esto cómo se hace? Esto es muchas veces lo que me dicen los padres, las madres o los profesores. Cuando les explico el paradigma nuevo, es, uy, pero esto es muy difícil. Bueno, muy difícil. No es muy difícil, lo que pasa es que es otra visión, es otro paradigma, tienes que aprender a hablar otro lenguaje. Supone un cambio, sí, y supone cambiar hábitos. Y yo le llamo pico pala, pero es hacernos muy conscientes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, al principio, porque luego al final se acaba automatizando la nueva manera de con qué mirada estoy ofreciendo, qué palabra estoy dirigiendo, desde qué lugar lo estoy diciendo. Y claro, eso es un trabajo cotidiano de mucha conciencia,
pero creo que es imprescindible para poder avanzar en esa dirección que tú nos invitas, Andrea. Sí, totalmente. Y al final el coaching, ¿qué hace? Crear nuevas rutas neuronales. Es que realmente tienes que cambiar tu mapa mental, literalmente. Podemos decir que es muy difícil y seguir igual, y se vale. Amar en libertad también es eso. Sí. y yo no quiero eso para mí, al final, ni para mis hijos. Es una elección. Sí, yo creo que amar en mayúsculas supone un cuestionamiento, supone una conciencia, supone un redirigir, supone un pararse, un girar el foco hacia uno mismo y plantearse, ¿no?, dónde estamos y hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos acompañar a los nuestros. Y creo que es genial el trabajo que haces, Andrea, porque es fundamental para generar otro tipo de relaciones, de vínculos, y para poder realmente responder a las necesidades humanas. Y en relación a esto, a las necesidades humanas, va mi siguiente pregunta. ¿Qué necesidades humanas, Andrea, para que nos quede claro, esenciales para un buen desarrollo personal, son incompatibles con esta manera de educar? Bueno, pues la primera es la libertad, el dejar al niño tomar sus decisiones, las que pueda. Hay otras que no pueda tomarlas, obviamente, pero ser quien es, ¿no? Ser la semilla que ha venido a ser, lo primero. Luego también está la necesidad de identidad, o sea, necesidad de poder ser quien es y de conectar, de pertenencia. La pertenencia no puede suceder si yo no tengo un vínculo seguro con mi padre o con mi madre. Y luego también está la necesidad de afecto desde el respeto, de respetar al niño, respetar quién es, sus necesidades, que tiene voz y voto. A lo mejor no tiene voto, depende de cómo, pero sí tiene voz. Sí, porque yo creo que puede expresar, como mínimo expresar, ¿no? Y respetar sus opiniones y su visión de las cosas. Y la protección, el cuidar a mi hijo como mi hijo necesita, como el niño necesita, no como yo creo que debería necesitar o como a mí me viene bien, sino como realmente el niño necesita, porque cada semilla tiene sus necesidades y no sabemos cuidar, no sabemos mandar, sabemos castigar, sabemos dirigir, pero cuidar, necesitamos desarrollar esta parte que decíamos tú y yo ahora de la vulnerabilidad, de ver a mi hijo, de saber conectar con su paisaje interno, de sus emociones. Para eso también tenemos que conectar cada uno de nosotros con nuestro niño interior, y a veces no nos gusta lo que vamos a sentir, pero claro, es que si no podemos hacerlo. Sí, creo que es muy difícil, ¿no? Es como trazas un mapa para otro si aún no tienes claro el tuyo propio, ¿no? Sí, bueno, es cierto, y también yo soy madre, no lo hemos dicho, pero soy madre, y claro, pienso, mi mapa va cambiando. Exacto. O sea, realmente no sé si en algún momento lo tendré 100% claro. Lo digo porque, claro, también es fácil caer en la trampa de, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, mira, pues haces lo que puedes y al final la vida también es eso. Vas recalculando ruta, ¿no? Y eso es bonito. Es bonito y es la vida. Y también es cierto que cuanto más conscientes seamos nosotras de nuestra historia, de nuestros puntos fuertes, de nuestros puntos débiles, de dónde nos enzarzamos, pues más vamos a poder acompañar a nuestros hijos. Porque ellos al final saben, ellos son semillas, ellos tienen su propia sabiduría dentro. Como mínimo, como padres, sepamos acompañarles en ese transitar en esta vida, tomar sus decisiones, sepamos ser jardineros y que ellos elijan. Si al final tampoco hay que hacer tanto, como que pensamos, que nos liamos mucho y a veces es más sencillo. Creo que sí, que es mucho más sencillo y que se trata de cuidarnos, de permitirnos el sentir lo que sentimos, lo que necesitamos, y atendiendo el sentir, el necesitar, podemos escuchar lo que nuestro hijo siente, lo que nuestro hijo necesita, y poderlo atender de una manera como más acertada, ¿no? Más auténtica, más cercana. Bueno, si hoy estamos aquí es porque estamos en un momento de transformación. Es muy evidente que los velos se van cayendo, que podemos empezar a mirar con distancia nuestra vida. Estoy convencida que tú también, que nos escuchas, puedes empezar a coger aquellas partes que ya no van contigo y a cuestionarte de qué manera poder redirigirla y redirigir también junto a ti la manera de educar, de acompañar a los tuyos, a tus hijos. Así que vamos a ver qué posibilidad hay detrás de toda esta aceptación y acogida
de cómo hemos funcionado, de qué nos ha sostenido para entendernos, para reconocerlo y decidir qué queremos fomentar a partir de ahora en nuestros vínculos, en los nuevos vínculos que generemos con los más pequeños y con los demás, porque al final eso es como un ensayo, como un contexto de ensayo que luego también nos prepara para mucho más. No sé si ya nos lo has aclarado porque nos has dado muchísimos matices, Andrea, pero ¿cuál es, supongo que con lo que has hablado, ¿no?, de la libertad, del afecto, no sé si hay algún aspecto más que sea fundamental para crear la base de un vínculo sano y real con nuestros hijos, y cuáles serían los indicadores de un vínculo seguro? Pues realmente yo creo que lo más importante es crear conexión con nuestros hijos. Es la conexión, es el vínculo, es la relación, es crear un espacio seguro en casa. Un espacio donde mi hijo pueda ser el mismo sin sentirse juzgado, sin sentirse amenazado, sin sentirse atacado. Creo que esa es básicamente la misión de los padres y las madres, de las madres y los padres. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo, porque para conectar con ellos necesitamos primero conectar con nosotros, y es algo que el propio sistema educativo nos ha ido desconectando, ¿no?, de quiénes somos y de nuestras semillas. Entonces, básicamente es esto, ¿no?, el saber crear conexión. ¿Y esto cómo se hace? Muy resumidamente, bueno, pues con disponibilidad emocional, estando también físicamente, sabiendo escuchar, pero escuchar de verdad, no hablo de oír, sino de escuchar, que hay más allá de las palabras, de lo que te está diciendo tu hijo, cómo se siente, qué necesita, qué no te está diciendo. Saber también ver y descubrir qué semilla te ha tocado. No vas a poder acompañar a tu hijo si no sabes quién es. Hay que saber mirarle, hay que saber preguntar también de una determinada manera para que él pueda descubrirse. También tienes que mirarle bonito, con gafas de abeja, que digo yo, ¿no? O sea, podemos ver a nuestros hijos desde lo que tienen o desde lo que les falta, ¿no? Puedo pensar, es que es muy malo en mates, pero a lo mejor es un compañero súper empático y genial. Entonces, poderles mirar bonito, conectar con sus emociones, empatizar con ellos y ponerte unas gafas que te ayuden a crear ese vínculo, porque también nuestra mente a veces nos dice hay muchos miedos, y desde el miedo no se puede educar. Y sobre todo lo que le más diría a los padres y a las madres es que confíen en ellos, porque ponemos mucho el poder fuera. Ponemos mucho el poder en libros, en expertos, ¿no? Y al final el mayor experto en tu hijo eres tú, si sabes mirarle. Y tú tienes tus respuestas, porque tú también eres una semilla. Los padres y las madres somos semillas, y si sabemos buscar dentro de nuestro, sabremos también qué es lo mejor para mi hijo, porque mientras estamos mirando fuera al experto, no estamos dejando de mirar a mis hijos, que son los que te van a decir lo que necesitan. No está fuera, está dentro. Así que yo hago un llamamiento a los padres para empoderarse y poner el poder dentro en sus manos y dejar de mirar tanto fuera, que va muy bien para inspirarse, pero creo que necesitamos padres que crean en su poder personal y miren a sus hijos. Qué bonito, lo que nos entregas en este último trocito. Yo estoy convencida que la maestría es algo interior, y que todos tenemos una maestría con la que afrontar los diferentes roles, ¿no? Y el rol de padre y de madre, que es tan sagrado, igual que el de hijos, yo creo que es fundamental el aprovechar la oportunidad para descubrir ese padrazo o esa madraza que está escrito en tu interior y que solo espera, ¿no?, que puedas ir leyendo a través de cada situación esa parte que va resurgiendo y que se puede ir haciendo vida gracias a tu hijo y gracias a una mirada que se va transformando, y es muy bonito. Cuando miras, yo también soy madre de 2 hijos, de un hijo y una hija, cuando miras con perspectiva y dices, madre mía, todo lo que he tenido que vivir, ¿no? Todo lo que he tenido que traspasar para poder empezar a ver con unas gafas tan distintas, con una mirada tan distinta. Me gusta mucho cuando hablas de poder ver en tu hijo quién es, ¿no? Y desvelar quién es. Y cada niño es único y cada uno trae como un mensaje tan único, ¿no?
y podérselo mostrar con tu actitud, yo creo que es como el trampolín de salida a la vida. Por eso es tan importante es esta manera a la que nos estás invitando de generar ese nido que luego se convierte en la posibilidad para luego desplegar las alas y que nuestros hijos puedan realmente realizar un camino de libertad. Me gusta y me emociona lo que nos compartes, Andrea, te lo agradezco muchísimo. Creo que la confianza es una de las bases y me gusta cómo desmitificas la educación, y porque nos hemos desgastado muchísimo, pero para camuflar el miedo del que hablabas ahora y la violencia que seguimos ejerciendo, esforzándonos con maneras que nos separan, que no nos acercan. Y luego, como dices, ¿no? Nos inventamos y damos vueltas en círculo para ver de qué manera reparamos todo eso que volvemos a estropear y que en el fondo es mucho más sencillo, ¿no? Por lo que estás contándonos y hoy compartiendo con nosotros, Andrea. Es más de otra manera. Es más, sí, no es tan, es difícil. Tal vez es entre comillas difícil porque es de otra forma, pero creo que nos complicamos demasiado. Hay libros para las rabietas, para los celos, para los, yo qué sé, para los cuando mi hijo no juega, sus amigos no quieren jugar con mi hijo. No sé, hay libros para todo y es todo más sencillo. Y solo decir también que la violencia nace de la desconexión. Es la desconexión lo que genera violencia. Por eso cuando nos desconectamos de nosotros acabamos siendo violentos con nosotros y con los demás. Por eso pongo tanto foco en la conexión y en la relación, porque si conseguimos generar conexión con nuestros hijos, no solo va a ser más armónico y fluido en casa, sino que mi hijo va a ser una persona que sepa jugar al ganar-ganar, ¿sabes? Que no será abusador, que el día de mañana sabrá respetar y empatizar con las personas. Creo que hace mucha falta, porque ya no es solo algo que hagamos lo de la educación por nosotros y por nuestros hijos, es que es una labor muy trascendente para el mundo, entonces... Y para la vida, sí. Si ponemos esa mirada, yo creo que también es bonito. Me encanta el concepto reconexión, porque yo creo que si nuestros hijos tienen un don, es el de reconectarnos cuando estamos realmente abiertos a la vida. Yo he sido testigo de reconectarme a la vida gracias a la presencia de mis hijos y a despertar a esa invitación sagrada que ellos me hacían a la reconexión. Y creo que solo desde una reconexión, desde una conexión de un sí a la vida, que ahí es donde hay una apertura a tu vida, puedes conectar con la vida de tus hijos, con la vida de los niños, con la vida de las personas con las que nos encontramos. Y me encanta cuando hablas de cómo eso determina nuestra vida adulta y cómo ahí se redirecciona el mundo de la paz o el mundo de la guerra. Y es bonito responsabilizarnos desde ese poder, ¿no? Desde ese poder del vínculo y de la conexión. Y ahora sí, ya vamos llegando al final del programa y me encantaría, Andrea, que antes de finalizarlo nos contarás qué programas de formación, de acompañamiento profesionales ofreces, que nos hables de esos librazos que se han convertido en puentes de luz para muchas personas y cómo lo facilitas. Pues efectivamente, tengo 2 libros, que es Educar es emocionar. El primero, que hablo de cómo construir conexión y relación con nuestros hijos, de educar desde la conexión y no al revés. Y luego también El valor de cuidar, que hablo de las violencias invisibles, ¿no? Son libros muy diferentes, muy complementarios. Y luego también tengo una formación de coaching educativo para gente que quiera dedicarse al coaching, ayudar a otras familias y niños a reconectar y a educar desde este lugar, o también padres y madres que quieren aprender este nuevo paradigma y lo hacen para ellos, para su vida personal. Y luego también empresas, que hay cada vez empresas como más conscientes, que quieren cuidar del bienestar de sus empleados, y también hago formación para empresas en
con temas de diferente índole educativo. Tengo cursos online también del método AEIOU, que es el método que explico en Educar es Emocionar. Bueno, realmente en la web educaresemocionar.com hay un montón de servicios, estos son los más importantes. Bueno, y luego las sesiones de coaching, obviamente, sesiones de coaching a padres y madres que quieren ver las diferentes situaciones cotidianas, los conflictos que tienen con sus hijos de otra manera, y los quieren utilizar como oportunidad de crecimiento para ellos, porque todo va de eso. Todos tenemos los hijos que necesitamos para crecer. La vida te da el hijo que necesitas para crecer. Entonces, en vez de pelearte con tu hijo, mira, puedes crecer, puedes utilizarlo como oportunidad, y en consecuencia todo cambiará también con tu hijo. Pero empezando por ti, esto siempre es así. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido un regalo tenerte aquí en el estudio, compartir programa, y seguro que todas las personas que nos han escuchado están muy agradecidas, tanto más que yo. Y bueno, con esta gratitud y con Radio Cornellá abiertísima a próximas visitas para que nos sigas enriqueciendo con tu sabiduría y con tu lucidez, nos despedimos y deseándoos un muy buen descanso y con la ilusión de volvernos a encontrar el próximo lunes a las 11 de la noche en Historias de Cora, con temáticas de honor que nos devuelven a la vida ligeros y con ilusión. Buenas noches. Trees around your window, the moonlight on your face. From this lonely tower to the surface of your well, sand of time, following coral trail. Keep the darkness on the ground, away from suffering. Will you have become a star? Will you fly away? Send me your tears to make you songs, your dream songs again. Far away from home, I feel you by my side. Your sound is like the dawn, clouds. You go away, but you are still here, so deep and so bright. In the tallest tree in heaven, where you'll always shine. Will you have become a star? Will you fly away? Send me your tears to make your dream songs again. Will you have become a star? Will you fly away? Send me your tears to make your dream songs again.